claro, todo eso bajo la gran idea de que democracia es representación, elegir a los representantes y nada más. Claro, con el tiempo, y sobre todo en los países del sur, de este sur geopolítico, este tipo de concepciones democráticas comienza a entrar en crisis. Y comienza a entrar en crisis porque empieza a haber más interés de la ciudadanía a partir de carencias reales de vida, ¿no? Y de problemas muy específicos de que no están siendo satisfechos por ese gran aparato técnico llamado el Estado, y empieza a poner en crisis la teoría de la representación democrática. ¿Por qué? Porque una de las cosas que siempre va a estar en crisis con la representación democrática clásica es que normalmente la representación democrática clásica no es capaz de reflejar en los aparatos donde están los representantes todas las identidades y todos los intereses que están viviendo la ciudadanía diariamente. Es decir, es muy complicado. Es muy complicado que en un congreso de 27 diputados encontremos todas las identidades culturales, de género, de edad, etcétera, etcétera, que están reflejadas en una población, por ejemplo, de 2 millones de habitantes. Entonces, la representación de la identidad en las decisiones políticas, identidad de todo tipo, les digo, identidad de cultura, de género, de edad, de preferencia sexual, etcétera, etcétera, es muy difícil que a través de la pura representación clásica que defiende la democracia liberal esté representado, ¿no? Entonces, eso empieza a hacer que el modelo clásico de democracia que se generó en el siglo XX empiece a entrar en crisis, porque también el ciudadano, la apatía esa que tanto se defende el ciudadano, no deja de ser una mera apatía para convertirse en una patología, es decir, en una enfermedad donde ya ni siquiera era que el ciudadano fuera apático a la política y que dejara a sus representantes tomar las decisiones políticas, porque esos eran los técnicos especialistas en tomar esas decisiones, sino que empezaron a sentir que ni siquiera que esos representantes ni siquiera eran representantes y ni siquiera tenían voz de los auténticos intereses de la ciudadanía. Entonces, una patología en la representación, es una representación que realmente no representa nada. Y entonces eso comienza a meter en crisis la democracia clásica, y entonces, sobre todo en estos países del sur, incluyendo México, se comienzan a dar una gran cantidad de movimientos sociales que lo que exigen es que se rompa la visión liberal de la escisión tan fuerte y clásica entre Estado y ciudadanía. ¿Cuál es esta división clásica que también es parte de esta democracia representativa? De crear ficticiamente como dos campos en la vida de las personas. Por un lado existe el Estado y por otro lado el ciudadano. Ahora le llaman Estado y sociedad civil, ¿no? Eso es muy... En filosofía, de hecho, decimos que eso es del esquema hegeliano, ¿no? Entonces, está el Estado y la sociedad civil, ¿no? Entonces, y puede ser que hasta una misma persona tenga esa esquizofrenia social, ¿no? O sea, soy, por un lado, parte del Estado cuando soy un funcionario, pero por otro lado también soy un ciudadano común cuando no ejerzo como funcionario, ¿no? Y entonces, muchos de estos movimientos sociales lo que intentan insistir es que esa división tan tajante de decir que las funciones de política y del Estado le corresponde a una serie de funcionarios públicos, técnicos y especializados que toman esas decisiones políticas, y por otro lado están los ciudadanos que, como están en sus preocupaciones cotidianas, no tienen que preocuparse en política porque aparte ya eligieron a los técnicos que van a tomar la decisión. Esa división tan tajante que había hecho la democracia liberal comienza a ser cuestionada por los movimientos sociales y exigen una reconfiguración en la comprensión de Estado. Y un gran logro de los movimientos sociales en muchas partes del sur es empezar a lograr diseños del Estado donde haya espacios, o donde poco a poco se ha logrado que haya espacios
donde el ciudadano, ese que llamamos el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, pueda ejercer funciones que clásicamente estaban reservadas solo a esos técnicos, burócratas, pero que el ciudadano, sin negar su calidad de ciudadano, sin negar que seguirá preocupado por su trabajo diario, que seguirá preocupado por lo que van a comer sus hijos, sin negar que seguirá preocupado por las cuestiones de la escuela o de pagar la colegiatura o lo que quieran, pueden dedicar algo de su tiempo para ejercer funciones políticas y de decisión, sin tener que ser parte de ese equipo técnico burocrático que había creado, que como que le había robado a la ciudadanía la capacidad de tomar decisiones políticas, ¿no? Y entonces esto empieza a nacer porque también, y otro de los temas importantes en esta participación ciudadana, es que ante este único esquema que había impuesto la democracia hegemónico liberal, de que simplemente era que la participación política de los ciudadanos simplemente era ir y votar y escoger a su representante, comienza a decirse que hay diferentes maneras de hacer democracia. Y entonces empieza a hablar de algo que hoy es una palabra muy utilizada, que es la demodiversidad. ¿Y qué es la demodiversidad? Es que estamos experimentando, por lo menos por ejemplo, en toda Latinoamérica, diferentes experiencias de nuevas organizaciones democráticas, ¿sí?, que rompen con el patrón clásico de organización democrática, ¿no? Hay muchos ejemplos y podríamos citar diversos, ¿no? Por ejemplo, uno muy clásico es los presupuestos participativos que empezaron a nacer en Brasil. Presupuestos donde la concepción clásica, esta democrática tradicional, lo que hace es decir, bueno, si el ciudadano ya votó por un poder ejecutivo, ya votó por un poder legislativo, ellos son los que van a decidir hacer los presupuestos, ¿no? Y entonces el ejecutivo le manda un presupuesto al legislativo, lo discute el legislativo y aprueba el presupuesto, ¿no? Una experiencia en Brasil, Argentina y varios otros países ha sido que ya no, es decir, que tiene que existir también que el ciudadano tiene que decidir año tras año en qué se va a gastar gran parte del presupuesto y no solo dejarlo como una actividad política del representante, porque el representante se entiende ya un técnico y como el presupuesto es algo técnico que lo decide el representante, a pesar que lo que se decide en un presupuesto va a influir en la vida diaria de un ciudadano. Y si no, preguntémonos cuántas veces tenemos que sufrir calles que no están bacheadas porque no hay presupuesto, cuando realmente tal vez los ciudadanos lo primero que quieran decir, a ver, prefiero que parte del presupuesto se vaya a bachear calles porque es nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese ha sido uno de los movimientos fuertes en varios países de Sudamérica de la cuestión de los presupuestos participativos, ¿no? Se han dado también otras maneras. Ustedes han oído, por ejemplo, en México las famosas que les llamamos elecciones por usos y costumbres en los pueblos indígenas, que realmente es parte de esta recuperación de la demodiversidad, es decir, de que hay otras maneras en cómo podemos constituir el poder político, que no es forzosamente el canon o la manera tradicional en que se ha venido ejerciendo la democracia. Otro ejemplo, y que México es en eso, digamos, de los que han puesto el asunto en la mesa, es la ciudadanización de los órganos encargados de la representación electoral. Es decir, esto que ustedes han hecho durante todo el año pasado de llevar a cabo un proceso electoral era entendido antes como procesos que tenían que estar en manos y a cargo pues de esa parte del Estado que eran unos técnicos especializados en procesos electorales y que le robaban aún a los ciudadanos la facultad de organizar sus propias elecciones. Entonces estos procesos de decir qué mejor que sean los propios ciudadanos quienes organicen las elecciones y cuiden los votos más que digamos el Estado, sino el ciudadano, es parte también de estos procesos de decirle al Estado, regrésanos al ciudadano común y corriente funciones
que también podemos seguir haciendo sin negar nuestra calidad de ciudadanos. ¿Sí? Otro ejemplo, por ejemplo, otros casos son el que cada día se busca más que los órganos del Estado tengan consejos, tengan algunos órganos deliberativos o hasta de decisión donde participen ciudadanos. Ciudadanos en este sentido, de que no se entiende que sean los técnicos que vayan a tomar las decisiones por criterios meramente técnicos, sino que son gente que participa en esas instancias del Estado porque se entiende que están llevando una representación más legítima y más directa de identidades más concretas, más reales de lo que está pasando en la vida ciudadana. Les voy a poner un caso de estos, porque es en el que yo he participado más y que lo he vivido. Yo he sido consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquí de San Luis Potosí, y es un consejo ciudadano, somos 9 ciudadanos, ¿no? Que se supone que somos un órgano de deliberación para decidir algunas políticas que tiene que tomar la comisión y demás. Es curioso que al inicio voy aquí a decir algunas cosas que tal vez no deba decir, pero lo voy a decir porque es un buen ejemplo de esto que les hablo de la representación directa de identidades. Al principio, cuando empezaban a discutirse los temas dentro de ese Consejo de Derechos Humanos, sucedía que teníamos a un consejero, por ejemplo, que su gran tema o su gran interés eran los derechos de las personas gay, ¿no? De las personas con esa preferencia sexual.